¿Qué tal, amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Buenos días. Juan Carlos Carrero, ¿cómo te va? Bien, Alex, un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Bien, pues vamos a empezar con Arsenal de Plumas. Si me permites, me llama la atención las 8 columnas que se titula Terror con signos de admiración en Panteló. Y es que en las recientes horas, en las recientes 48 horas, fíjate, desde anteayer, hubo una nueva incursión del grupo de autodefensas El Machete en la cabecera municipal de Panteló. Están causando miedo e incertidumbre. Hay 3 nuevas personas desaparecidas. Pobladores denuncian cateos e intimidación a la sociedad civil. Guardia Nacional y Ejército no intervinieron para salvaguardar a la población. Es la nota de 8 columnas en portada del Ultimátum impreso y el digital. Y pues hay una nota en el interior que aborda completamente el tema de lo que está pasando allá en Panteló con este grupo de El Machete que parece empoderarse cada vez más. Y de los 21 desaparecidos, pues anteayer se cumplieron 6 meses de que no se sabe nada, absolutamente nada de ellos. Y en el editorial de hoy dice: continúan secuestros y extorsiones en la carretera Ocosingo-Palenque. En este caso, pues sabemos que han estado bloqueando por ahí grupos indígenas, bloqueando, cerrando las carreteras, pues atosigan, molestan principalmente a los visitantes extranjeros, nacionales, que llegan a tratar de, pues, de divertirse en las zonas turísticas que hay, las zonas turísticas naturales que hay en esa zona de Ocosingo, y eso se cita hoy ahí en el editorial. Pues y mira, si pasamos, nada más si me permites agregar, es un tema delicado, no es nada más llegar, mandar al ejército, intervenir de inmediato y restablecer el orden, porque puede tener consecuencias peores. Entonces, pues yo me imagino que los equipos de inteligencia política, de seguridad, pues estarán dándole seguimiento al tema. Ojalá no crezca más, ojalá se pueda buscar un mecanismo de diálogo para que no se vayan asentando estos grupos paramilitares en Chiapas, ¿no? Haciendo justicia por propia mano, ¿no? Así es. Sí, eso es complicado. Tiene que haber una combinación de del trabajo político y de aplicar la ley. De ninguna otra manera se podrá resolver eso. El problema es que se está tardando ya demasiado. Pues lo dejamos ahí nada más para el testimonio, y pues pasamos entonces a las columnas. Empezamos con la tuya, si gustas, a estribor, que titulas Salvador Allende, la historia detrás del mito. Pues sí, mira, Alex, hoy recibí muchas opiniones sobre el texto. Sabía que iba a causar de inmediato controversia porque cuestionar o poner en tela de duda las razones por las que Salvador Allende terminó pues atacado como presidente constitucionalmente electo en el Palacio de la Moneda con un bombardeo del ejército, no se trata de defenderlo, sino de poner la otra cara de la moneda. Yo no había caído en cuenta, y ahora que he estado siguiendo la política en Chile, con las elecciones recientes, que ahora votaron a un admirador de Allende y criticaron a un candidato al que calificaban de derechas por apoyar a los carabineros, por tener posiciones conservadoras. Un país históricamente dividido entre una dictadura como la de Pinochet, que sin embargo, a pesar de que pues, fue represiva de la manera en que llegó, pues después de 17 años entregó el poder mediante un referéndum
Pero no solo eso, y no estoy justificando una dictadura, no hay dictaduras buenas ni dictaduras malas, como no hay asesinos buenos ni asesinos malos, ni hay ladrones buenos y ladrones malos, pero entregó al país con una tasa de crecimiento superior al 10%. Hoy la pobreza en Chile, antes de la pandemia, era del 8%, comparada con un 50% de México, más un 95% en Venezuela. Pues ahí te puedes dar parámetros del manejo económico. Llegaron los Chicago Boys, un grupo de jóvenes chilenos que se educó en economía con Milton Friedman, un economista de libre mercado muy destacado, y tomaron, a pesar de que había un régimen represivo, medidas económicas que hicieron que prosperara la economía en ese país. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿A qué me refiero? Es que, si bien es cierto que Allende gana con el 36% de la votación, y para mi generación, igual que la tuya, que somos más o menos la misma, pues Pinochet era un gorila. Pero Fidel Castro era también el comandante Fidel Castro, que quitó a Batista de un golpe de Estado, pero él era un redentor. Entonces, dos maneras de ver una misma situación, porque Fidel Castro terminó en una dictadura opresiva, se murió controlando el poder en Cuba, cediéndole el poder a su hermano a Díaz-Canel, y duraron, pues, ¿cuántos años llevan ya en la isla? Casi 60 y tantos años. Y sin embargo, por ejemplo, el régimen franquista, que también fue otra dictadura, la de Franco, y la dictadura de Pinochet, concluyeron en transiciones hacia la democracia. Entonces, esto de fondo hace que el contexto sea completamente diferente, que lo veamos desde otra óptica. Yo no había caído en cuenta, no había investigado, no había acceso en aquella generación que me tocó vivir a más información que la que nos llegaba. México dándole asilo a la viuda de doña Hortensia, la viuda de Salvador Allende. No había manera de saber por qué un régimen militar había decidido derrocar a un gobierno. Y resulta que me llevo la sorpresa, porque lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en muchas fuentes de información, de que el ejido, a pesar de tener solo el 36% y de que al Congreso tocaba elegir presidente, cuando había dos fuerzas opositoras, un independiente y los demócratas cristianos, que tenían mucho más votos, ponen a Allende, y resulta que Allende se empieza a pelear con medio mundo, que recibe a Fidel Castro, que se pasea por Chile durante 30 días, empiezan a llevar armas, empiezan a hostigar a las clases oprimidas, desconocen Salvador Allende terminó desconociendo al Congreso de Chile, dijo que había que convocar a una asamblea popular para destituir literalmente a la que existía. También desconoció los fallos de los tribunales, es decir, desconoció el Poder Judicial y pidió que se crearan una especie de juzgados populares, que algunos entraron en funcionamiento, pero lo más grave fue esto, Alejandro, ya para no alargar mucho mi comentario, que empezó con una cadena sucesiva de expropiaciones, no solamente a los más ricos, expropiaciones en el campo, expropiaciones en la industria, censuró a la prensa, cerró el Mercurio, que todavía existe, uno de los periódicos más importantes, canceló estaciones de radio para que no criticaran al régimen. La verdad es que no es que se lo haya ganado a pulso, nadie se merece eso, pero vaya que fue una decisión muy difícil para los chilenos, que desembocó en este asalto a la moneda. Es decir, de alguna manera, desde mi óptica, ya con este conocimiento actual de este pasado histórico, me queda claro que Salvador Allende de alguna manera estiró la cuerda y creó una crisis institucional desde el gobierno que terminó con el derrocamiento de su propia investidura, ¿no? Sí, claro, pues me pareció muy interesante el tema que abordas, porque pues a mí me ha fascinado siempre la historia de estos líderes políticos tan importantes como el que tú abordas ahí, la historia política de América Latina y de distintos países del mundo, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, un detalle interesante, yo conocí a Gonzalo Martínez Corvalá,
que fue el embajador de México en Chile en esos años, de 1972 a 1973. El presidente de México era Luis Echeverría. En algún momento vino él a presentar su libro aquí a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, me invitaron, asistí, me regaló el libro y lo autobiografió, y también pues lo leí, y efectivamente la historia que él narra pues es pues bastante equilibrada, porque me imagino como él había sido diplomático, como estaba vivo, como estaban vivos los principales protagonistas de ese evento ahí en Chile, pues él cuidó mucho las circunstancias del libro, pero sí vale la pena también leerlo, porque él estuvo precisamente en ese lugar cuando ocurrieron los hechos, y plasma en ese libro que se llama Instantes de Decisión, Chile, 1972-1973, de lo que pasó justamente en aquella ocasión y de lo que hablaste hoy en tu columna. Y te hago una pregunta, Alex. ¿Quién no admiró en nuestra generación a Fidel Castro? ¿Quién, siendo joven, no se dejó de seducir por esa oratoria extraordinaria que tenía Fidel Castro? Entonces, decimos en una generación que además gobernaba Echeverría, donde la información que teníamos era un tirano, asalta el poder, ponían una foto con unos lentes oscuros, así como si fuera un mafioso de Pinochet, y sin embargo hemos justificado la otra tiranía, porque realmente Castro terminó convirtiéndose en un tirano, en un dictador, y Cuba es un pueblo hasta el día de hoy que vive una dictadura que no respeta las libertades individuales, que no respeta los derechos humanos, y entonces resulta como enfoques las cosas, donde resulta que hay dictadores buenos, dictadores malos, que hay regímenes buenos y regímenes malos, sin importar si violan o no derechos humanos. En ese sentido va mi reflexión, y no faltó quien me dijera que olvidé mencionar la injerencia de la CIA, de Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, y de Estados Unidos tras bambalinas. Claro, Chile estaba en medio de la Guerra Fría, que se estaba librando en esos momentos entre Rusia, que tenía a Castro como un alfil en América Latina, y por otro lado, pues obviamente la CIA y los intereses de Estados Unidos, por supuesto. Claro, sí, interesante. Pues hay que leer ahí el texto completo. Tú aportas muchos detalles interesantes de ese episodio que vivieron los chilenos y el contexto en que se desenvolvía, ¿verdad? Si te parece, vamos acá entre nos, un texto de tu servidor. Hablo de 3 temas. Empecemos por el tema nacional. Fíjate que, de acuerdo con una publicación de Eje Central de ayer jueves, en México el uso de la fuerza letal por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional se mantiene por encima de los estándares internacionales, con un promedio de 10 a 15 civiles asesinados por cada militar fallecido en combate, lo que aumentó la letalidad en esa institución durante los últimos 3 años. Son datos de Monitor de Uso de la Fuerza Letal, que fue publicado por el portal Eje Central el día de ayer, y ahí más o menos pues hago un desglose de lo que ha pasado en los últimos, pues no sé, los últimos 20 años después del sexenio de Felipe Calderón, porque ya sabemos tú que te gusta estar interesado de esos temas, y muchas gentes que nos oyen y nos ven también, de que pues las Fuerzas Armadas de México, tanto la Marina como la Secretaría de Defensa Nacional, pues habían asumido un papel, yo creo que bastante neutral en la vida política del país, hacían lo que les correspondía, se la pasaban incluso reclutando para el Servicio Militar Nacional, hacían el trabajo bastante interesante cada año, y de ahí pues no pasaba grandes cosas, salvo uno que otro decomiso de drogas, salvo una que otra intercepción de naves aéreas que también se sospechaba estaban haciendo sus vuelos en forma ilícita. Pues las Fuerzas Armadas estaban tranquilas. El problema es cuando viene Felipe Calderón y decide enfrentar al narcotráfico de manera muy directa, y es ahí donde se empezó a cuestionar el trabajo de las Fuerzas Armadas, cuando se empezó a visibilizar más que utilizaban a veces en exceso la fuerza que ellos tienen en la encomienda que le estaba dando la Presidencia de la República
de combatir al narcotráfico, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a medirse, a percibirse que en algunos momentos la Sedena se sobrepasaba en la fuerza, y eso que algo nunca se logró comprobar, y yo he sido siempre bastante neutral en ese sentido, de no culpar de manera muy superficial a las Fuerzas Armadas, porque ellos les mandan atacar a los grupos criminales. Van en una zona despoblada, los atacan, tienen que responder y tienen que anteponerse, ¿no? a las fuerzas de los civiles que les están echando bala, que los están atacando. Entonces, ahí creo que sería muy difícil tratar de obtener datos muy verídicos, muy apegados a la realidad respecto de que si ellos hacen uso excesivo de la fuerza o están actuando nada más de acuerdo con las circunstancias. Entonces, a partir de ahí empezó a visibilizarse ese asunto, y ahorita me llama la atención que en el presente sexenio, que se supone el presidente les ha dado muchas actividades, pero los ha retirado bastante del combate al narcotráfico, del combate a las bandas organizadas, del crimen organizado, válgase la redundancia, se esté percibiendo que todavía siguen sobrepasando su fuerza letal según ese observatorio. Es que hay que entender una cosa, Alex, ellos están preparados para la guerra, para eso sirve un ejército, para defender el territorio, la integridad nacional, para defendernos contra cualquier amenaza exterior, así dice la ley. Entonces, cambiar el rol de una institución a temas de seguridad donde hay que ser persuasivos, pues a un militar no lo educaron para ser persuasivo y decirle a una persona que está armada, oiga, por favor, o sea, lo educaron para atacar, pues, ¿no? Entonces, eso ha sido un problema ya puesto en práctica el ejercicio de la Guardia Nacional. Felipe Calderón lo que hizo es que al encontrar la gran complejidad, la gran corrupción que existía en los cuerpos policíacos de todo el país y en la propia Policía Federal, lo que decide es meter al ejército como un asunto de seguridad nacional, y obviamente empieza a ver lo que llamaron en esa época, ¿cómo se llama? Daños colaterales, cosa que le criticaron mucho al presidente. Acuérdate de un caso en el TEC de Monterrey, donde van persiguiendo a dos jóvenes que resultan victimados y resulta que eran inocentes y se metieron a la propia institución persiguiéndolos, o estos videos donde se ve, por ejemplo, ametralladoras desde helicópteros con un gran poder de letalidad y de daño. Entonces, lo que se vino pues fue un enfrentamiento entre los narcos, que por cierto ahora ya cuentan con educación, con ¿cómo se llama? Con estos boinas verdes, que fueron boinas verdes con gente adiestrada a la que contratan, ya tienen armas de alto poder, y entonces el asunto se ha vuelto muy complejo. Lo vivió Colombia, lo estamos viviendo ahora nosotros, y no es nada fácil de resolver sin la colaboración de Estados Unidos y otros países, sin la coordinación de todas las instancias. No es fácil, no es un reto sencillo, ¿no? Sí, claro, por eso digo que no me gusta juzgar a priori a los miembros del ejército mexicano, nada más estoy citando ese dato ahí en la columna. Y otro, que fíjate que lo abordé nada más así muy ligero, pero creo que va a valer la pena analizarlo de fondo con mayores elementos, es el hecho de que dos ciudadanos mexicanos decidieron presentar una denuncia penal en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque creen ellos que la omisión de ese funcionario provocó la muerte de familiares suyos. Y procede legalmente, tan procede legalmente, que el abogado chiapaneco Javier Cuello Trejo se ofreció en asesorarlos legalmente, y así lo está haciendo. Anteayer ofreció a todos aquellos mexicanos que requieran hacer una denuncia similar, que él los iba a asesorar legalmente en forma gratuita. Y fíjate, 24 horas después, anoche, estaba informando el propio Cuello Trejo, que por cierto es de Chiapas, repito, que ya llevaba como 2,000 solicitudes de personas que quieren llevar el mismo procedimiento
judicial en contra del subsecretario López-Gatell, porque a su juicio no ha manejado bien las políticas públicas de la pandemia y que su omisión en muchas cosas ha provocado que miles de mexicanos hayan muerto. Ayer, Javier Cuello Trejo fue entrevistado por Sergio Sarmiento y le dijo, Sergio Sarmiento le preguntó que si era viable la denuncia que se estaban presentando y él dijo que sí, que se pueden configurar muchos delitos. Uno de ellos es homicidio por omisión, algo así mencionó, o las acciones que ha ejercido López-Gatell por omisión y algunos otros delitos que él mencionó que se podrían configurar. Lo único que dejó cierto, dice, no sé qué vaya a pasar, pero lo que tiene que suceder es que ya se aceptó la denuncia, que ya se encontró otra denuncia iniciada, que incluso ya trascendió los límites de México y que ha seguido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ya hay un antecedente de eso. Y sobre México dijo que lo primero que debería hacer la Fiscalía es citar a declarar al principal indicado, el principal denunciado, que es López-Gatell. Entonces lo abordo en un pequeño párrafo ahí, estos datos que te acabo de mencionar, pero yo supongo que el entorno de la información va a ir creciendo y van a surgir más elementos para poder hablar de ese tema que a mí me parece muy interesante porque no se había presentado nunca antes en México, no lo recuerdo, que algún funcionario de alto nivel haya sido denunciado por esos asuntos de salud. Te voy a recordar uno, a ver si estás de acuerdo. Acuérdate que a Pablo Salazar se le juzgó por unos problemas de unos niños en Comitán, por una institución de salud, y lo señalaron como directamente responsable de ser titular del Ejecutivo. Lo que te quiero decir con esto es que de que sí proceden este tipo, el hecho de que procedan, es decir, que se les dé ingreso, pues a cualquier denuncia se le da ingreso. Lo segundo es la valoración que va a hacer a la gente del Ministerio Público Federal respecto a los elementos de prueba que están presentándose para ponernos a consideración de un juez. Entonces aquí lo que puede suceder es que el Ministerio Público no consigne, es decir, no haga la consignación ante el juez porque considera que no hay elementos suficientes para proceder. Entonces ahí lo que va a hacer Cuello Trejo estratégicamente es quizá ampararse contra esa resolución del Ministerio Público y obligar a la Corte a estudiar el caso a ver si sí debió haber entrado de lleno o no, o hizo una valoración correcta de las pruebas que se están aportando. En caso de que el Ministerio Público sí considere que hay elementos, vamos a ver la autonomía de la Fiscalía, cosa que pues, el presidente mismo ha dicho que respalda tanto política como legalmente a López-Gatell, pues es su funcionario, ¿no? Y no es extraño que lo haga, para que inicie un procedimiento, se desahoguen las pruebas, pues se cite a comparecer, y eso no lo hace culpable, eso se llama el debido proceso. Ya después de todo ese largo intríngulis, de toda esa caminata, entonces ya tendrá un juez elementos suficientes para determinar si existe o no responsabilidad. ¿Cuándo se acude a las cortes internacionales? Bueno, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que agotarse la última instancia, que es la Suprema Corte. En caso de que un juez considere que no es culpable, se apele a esa resolución. Es decir, eso es todo el trabuco que tiene nuestro sistema procesal legal, en aras de defender el debido proceso y el derecho de los acusados también a defenderse. Entonces, pues es una historia que va a dar tiempo de qué hablar porque no se va a resolver en breve. Yo creo que la resolución que no tardaremos en conocer es que no hay elementos suficientes para fincar responsabilidades, ¿sí? Eso dirá. Sí, a eso me refería, por todo lo que tú dices, ¿no? El procedimiento legal, pues ya sabemos cómo debe suceder, pero lo que a mí me queda duda es de que aún cuando nos digan que la Fiscalía es autónoma, no lo es, terminan siendo juez y parte. Entonces, yo creo que van a arreglar todo para que no llegue
a más este asunto, es decir, no se llegue a Sí, afectar nada jurídicamente al citado funcionario, pero nada más que los abogados, don Javier Cuello Trejo justamente ya previó eso, y los dice lo que abogados tú tenemos, acabas de mencionar, dice, claro, si no pasa nada en los primeros niveles de la investigación, se va a ir a la corte, dice, y si no pasa nada, que se va a ir a instancias internacionales. Entonces, yo creo que, fíjate, que en el ámbito jurídico pues no va a pasar nada, nunca ha pasado nada en este país, mucho menos ahora. Me refiero a que veamos a López-Gatell sentado en el banquillo de los acusados, yo no lo veo ahí. Lo que sí va a suceder, Juan Carlos, a ver si estás de acuerdo conmigo, es de que políticamente sí le va a afectar al presidente, porque ya hay alguien que se le está poniendo enfrente y no había habido, o ha habido muy pocos que quieran enfrentar al poder presidencial vía estas denuncias, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a evidenciar aún más las omisiones o la incapacidad que tuvo López-Gatell para tratar la pandemia. Y bueno, pues cuando menos el juicio público que tenga, si no puede ir a la cárcel, ¿no? bueno, pues te voy a decir que este debate también se está dando en otros países, Sí, acerca de en Latinoamérica, en otras partes en del Brasil mundo. creo que ya hubo algo. Sí, o sea, yo diría que como estamos enfrentando un fenómeno que desconocido para la humanidad, al menos en este nuevo contexto después de la gripe aviar de 1918, evidentemente tomó muchas autoridades tomaron decisiones muy distintas en materia de protección de su población. Entonces, hay varios países donde se han intentado o se han iniciado procesos judiciales en contra de funcionarios que tomaron determinaciones o sugerencias. Hay casos de funcionarios destituidos por no respetar ellos mismos la veda. El presidente de Argentina, su esposa hizo una fiesta, se hizo un escándalo porque no guardaron la sana distancia, ni se quedaron en casa. Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, ahora está precisamente sujeto a una especie de juicio político porque celebró una fiesta. Entonces, no nos debe de extrañar que esté sucediendo esto en México, por una parte. Y por la otra, hay una cosa que olvidé mencionar y que tú mencionas ahí. Hay un delito que son los delitos de lesa humanidad, que sí se juzgan a través de la Corte Penal Internacional, no la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Penal Internacional se creó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y se estrenó con los juicios de Nuremberg, es decir, con todos aquellos militares que alegaban que participaron en el régimen de nazi y que alegaban haber recibido órdenes o ser subordinados a Alejandro. Entonces decían, yo hice esto porque mi obligación era esta. ¿Hasta dónde llegaban esos límites? Pues eso es lo Claro. interesante, eso es lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Así es, y yo creo que algo sano nos dejan ese tipo de cosas, si no llegan hasta las últimas consecuencias, como solemos decir, algo ha de dejar como para que los otros funcionarios públicos o los posteriores pues ya piensen dos veces lo que van a hacer, ¿no? Lo piensen muy bien en el sentido de que deben tomar sus decisiones lo más apegadas al derecho posible o lo más apegadas a los criterios internacionales, porque aquí lo que ha fallado, creo yo, en el gobierno mexicano, es que no quieren apegarse a los criterios internacionales que dicta la Organización Mundial de la Salud, o a los criterios que dictan los científicos muy preparados en este sentido, ¿no? Pero pues yo creo que aunque sea un ejemplo para que otros pongan sus barbas a remojar, nos va a servir de algo, ¿no? Fíjate, Alex, que creo que el año pasado, estábamos analizando este tema de qué procedía en estos casos y creo que creo que la ley especifica que se tiene que crear una especie de consejo interdisciplinario para la toma de decisiones. Entonces habría que ver si no se violentó esa disposición. No me acuerdo cómo se llama el organismo que se crea a propósito de resolver este tipo de crisis sanitarias, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que esto va a seguir un largo trecho entre lo legal y lo político y bueno, pues no nos debe de sorprender mayor cosa, ¿no? Así es. Ya lo estaremos viendo, pues a ver cómo sigue, ¿no?
Pues mira, si te parece, terminamos con Javier Solórzano. En su columna Quebradero, él se pregunta cómo y para quién se gobierna. Y nada más leo los primeros 2 párrafos para que nos demos idea de lo que escribe Javier Solórzano. Dice: podrán plantearse críticas al gobierno y al presidente, pero mientras no exista una oposición consistente, el tabasqueño se seguirá moviendo a sus anchas. Está respaldado por una elección, por su popularidad y por una gran cantidad de simpatizantes que lo siguen de manera vehemente y en ocasiones cercano al fanatismo. Los riesgos están en que el mandatario decide y opina sin tener contrapesos que vayan más allá de las opiniones. Más o menos de eso. Sí, yo creo que el único contrapeso real que debe existir es el andamiaje legal, la Constitución, y mientras no se brinque en esa tranca, aunque la estén pateando, ¿no? Sí. Bastante seguido, mientras no se la brinquen, pues yo creo que podemos respirar tranquilos a pesar de este clima de confrontación que vive el país, y coincido en que, pues mira, no dan nota a los dirigentes de la oposición. Yo no he escuchado al dirigente nacional del PAN. Hoy es noticia porque fue Lorenzo Córdoba a la plenaria del PAN, pero de ahí que tú digas, están encabezando, ¿no? Hoy es más a un senador, de repente, con una intervención, a Lili Telles, a Xochitl Gálvez, pero fuera de eso no se ve como dice bien, una consistencia, y por otro lado tienes un presidente con un amplio respaldo popular, según dicen los estudios de opinión, ¿no? Así es. Pues con eso terminamos, Juan Carlos, terminamos Arsenal de Plumas de hoy viernes, terminamos la semana, y muchas gracias por tu participación. Gracias. Dale, pues, Juan Carlos Calimayor, yo soy Alejandro Moguel, le agradezco el favor de su atención. Hasta el lunes.